todo un día de música, de cine en vivo. Fin de espacio promocional. Vigía FM. Los protagonistas de la noticia ya están de frente en Al Día con Vigía. Y recuerde usted utilizar nuestros servicios gratuitos, el botón de seguridad, traslado de valores, encargo de domicilio, guía de movilización. Estamos pendientes de su seguridad, como siempre, la Policía Nacional trabajando por usted. Estamos ya con nuestros invitados especiales. Qué gusto saludar en esta mañana con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torres, miembro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Pues hasta diciembre se ha manifestado que se extenderán algunas mesas de diálogo, negociaciones para fijar el salario básico unificado del año 2019 para alrededor, se ha mencionado, de 600,000 trabajadores del sector privado y parcialmente del público. Qué gusto tenerlo acá. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Marta, buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos observan en redes. Bueno, siempre ha existido gran expectativa sobre este particular, año tras año, los últimos meses de cada año, pues para hablar del salario. ¿Cómo se enmarca? ¿Han existido ya las reuniones, los diálogos para llegar a un acuerdo sobre en el Consejo Nacional de Trabajo y Salario sobre este particular, licenciado? A ver, creo que es importante primero reconocer que la normativa del Consejo Nacional de Trabajo y Salario se la modificó el año pasado o este año. Entonces, la conformación del Consejo se amplió el número de miembros, lo cual creemos que es mucho más amplio el debate y discurso. Sin embargo, el Código Laboral nos habla de que debe haber unanimidad en las decisiones del Consejo Nacional. Sin embargo, el acuerdo nos abre una puerta de consensos, o sea, no consensos, sino simplemente mayorías simples. Entonces ahí estamos un poco en la incógnita de qué manda, la unanimidad que manda el código o solamente va a ser mayoría. Pero más allá de eso, creo que hemos tenido ya y se han dado ya diálogos en las mesas salariales donde se ha buscado analizar las cifras que obviamente nos entrega Banco Central, Servicio de Rentas Internas, el mismo Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. También tenemos las cifras comparadas con lo que el sector privado naturalmente está midiendo permanentemente, porque muchas veces las proyecciones estadísticas o las encuestas no necesariamente se apegan a la realidad. Vemos con preocupación las cifras de los últimos años. Precisamente en el último cuadro de evolución del empleo que nos presenta el INEC, vemos que del año 2014, cuando teníamos un empleo pleno del 49.3% de la población económicamente activa, a septiembre del 2018, que es el último dato, ya el empleo pleno está en el 39.6%, lo cual es prácticamente un 10% de descenso. Y en este periodo, ¿qué ha pasado? Porque creo que hay también que poner. En el año 2015 se implementó la ley denominada de justicia laboral. Más derechos y más rigidez a la contratación. En el año 2016 ya se implementó el seguro de desempleo. Seguro de desempleo que se financia con las cesantías de los trabajadores. Y se buscan ya mecanismos más flexibles, si cabe la palabra, para poder contratar por periodos cortos de tiempo, poder trabajar por 4 días hasta 10 horas, ampliar, bajar las horas de trabajo para sostener el empleo. En el 2017, bueno, el cambio de gobierno siempre es un poco complejo. Y en este año 2018 se han emitido un sinnúmero de regulaciones laborales orientadas a dar una mayor liberalización de la contratación. No sé si la palabra liberalización pueda ser políticamente correcta o incorrecta, pero ser más pragmáticos en las realidades del agro particularmente, y ser más pragmáticos en la vida real. Porque muchas veces tenemos un código que data del año 38, que ha sufrido cualquier cantidad de reformas y revisiones, pero todas estas revisiones se han ido
orientadas a reforzar la sobrerrigidez laboral que tenemos ahora en función del trabajo cerrado implementado con la revolución industrial de principios y mediados del siglo pasado. Todavía no estamos analizando un código práctico hacia las nuevas formas de contratación y también hemos desconocido las formas de contratación para el sector agropecuario que también son diferenciadas, porque no estamos trabajando con techo y con ambientes controlados, sino dependemos del clima, dependemos de factores de campo abierto y más grave aún cuando dependemos de aspectos vinculados a un efecto real de cambio climático. Ahora bien, usted nos hacía todo este resumen de todo, especialmente del empleo pleno. ¿Ha existido un decremento en los últimos años o un crecimiento del empleo pleno en estos años, licenciado? Como le decía, en las cifras de diciembre del 14 a septiembre del 18 hay un decremento de casi un 10%, o sea, del 49.3 al 39.6. Sería un 9.7% para ser exactos, más o menos el error estadístico que siempre existe. Pero existe un decremento de empleo pleno. Y voy a hacer referencia a un cuadro que nos presenta la Cámara de Comercio de Quito, en el cual vemos que el incremento de empleo pleno en el sector privado prácticamente no se da cuando el único incremento de empleo pleno está en el sector público. Eso es un tema preocupante porque evidencia que el sector privado está estancado. Y uno de los objetivos primordiales en los últimos meses es el incremento del empleo en el sector privado. El sector privado genera más o menos 9 de cada 10 empleos. Entonces, si el sector público es el que está creciendo y el sector privado está estancado, estamos evidenciando una realidad de una economía estancada. Bueno, pero ahí viene también, acá tenemos el sector de la construcción, tenemos algunos proyectos que se han venido ejecutando, que esto se ha mencionado que con ello se incrementará también el empleo en el país. A ver, yo creo que hay que ser un poco pragmáticos muchas veces. Yo quiero el próximo año duplicar mis ingresos, yo quiero hacer muchas cosas el próximo año, pero también tengo que ver, ¿qué es lo que me gustaría? ¿Qué es lo que podría darse y cuál es el escenario más conservador para saber sobre qué trabajamos? Hemos visto que la brecha entre lo que es salarios, incremento salarial e inflación cada vez ha seguido creciendo y más bien vemos una correlación, que la brecha se sigue incrementando y el empleo sigue bajando. Entonces probablemente, y puede sonar feo si cabe la palabra, pero creo que hay que ser muy, muy prudentes. Este año la inflación cierra con el 0.22% negativa. Si bien vemos un pequeño repunte para finales de este año y vemos una serie de mecanismos arancelarios para poder importar mayor número de ciertas cosas, precisamente orientados a un periodo de consumo que es la Navidad, también tenemos que reconocer que la economía está estancada. No, las proyecciones económicas de lo que ha venido este año y los ajustes de las diferentes entidades internacionales comenzaron muy positivas y siguen bajando. Más bien, yo apuntaría, y lo hemos conversado ya en el sector empleador, que si bien reconocemos que se pueda dar una ligera alza, que seamos muy conservadores. Nosotros en el Ecuador necesitamos más empleo pleno, más ciudadanos con empleo pleno y con plenos derechos. No necesitamos tener más desempleados o subempleados que tengan una lista de buenas intenciones, de grandes derechos, pero que no tengan trabajo. Licenciado, se ha manifestado que Ecuador es uno de los países con más incremento salarial de la región. El incremento salarial del Ecuador es absolutamente, es impresionante cómo ha ido subiendo, pero no solamente es un tema de cuánto ha subido el salario. Yo creo que hay que revisar, y tomemos el país vecino, Colombia,
que es el que siempre ha sido el país más cercano a nosotros, por un sinnúmero de temas, Colombia tiene un salario que me parece está por los 250, 260 dólares mensuales a 48 horas de trabajo. Nosotros estamos por los 386 a 40. 48 Colombia, 40 Ecuador. Cuando revisamos los conceptos de que se llama productividad laboral, cuánto se produce por cada hora de trabajo, las cifras ecuatorianas están muy, y me ratifico en el muy, por debajo de la productividad de nuestros países vecinos. Entonces, no es solamente un tema de salarios, es un tema también de que el marco jurídico de sobrerrigidez laboral lo que hace es complicar y frenar a la contratación. Precisamente la semana pasada, en un canal de televisión se hacía el cálculo de lo que representa el tema laboral, y creo que es algo para replicar el día de hoy en redes, porque justamente cuando los derechos de trabajadores y empleadores se desequilibran, lo que sucede muchas veces es que se frena la contratación. España en el año 2012 planteó reformas laborales importantes que en cierta forma flexibilizaban la contratación protegiendo derechos. El impacto positivo en mayor empleo fue impresionante. Necesitamos más trabajadores plenos. Eso es lo que el país busca, porque la productividad, mayor producción, mayor empleo, no al revés. ¿Qué se debe tomar en cuenta para el incremento salarial? A ver, en el incremento salarial hay dos instancias. Las comisiones sectoriales, donde se consideran factores de equidad de género, factores de productividad, este tipo de aspectos. O sea, el sector, por ejemplo, usted mencionaba, el sector de la construcción, ¿ha crecido o ha decrecido? ¿Cómo se va a mover en ese aspecto? Eso se trata en las mesas sectoriales. Mesas sectoriales que no se han movido en los últimos 5 años. Entonces, se ha descartado eso y más bien se ha trabajado en productividad promedio nacional. Creemos que puede haber sido útil. El año pasado no se llegó a un acuerdo. Lo que buscamos siempre es tener un acuerdo, porque el acuerdo permite construir futuros. En este momento lo que la ley dice que se debe considerar es básicamente inflación. Y hay algunas recomendaciones de la OIT como crecimiento económico país, pero esas son recomendaciones, no son cifras rígidas. Dice, podría considerarse, no son imposiciones. El año pasado más bien se trató de utilizar esas para justificar un alza salarial. Creemos que hay que ser muy responsables. Estamos conscientes que estamos en un año preelectoral. Pero me ratifico, necesitamos más empleo pleno y no más potenciales derechos en lista de Santa Claus. ¿Ya se está trabajando sobre este particular, licenciado, dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios? El Consejo Nacional como tal, que sería el ente superior, va a tener su primera reunión el día de hoy. Confiamos que las cifras nacionales están claras. Hay temas de facturación, hay algún sinnúmero de aspectos que se han ido moviendo. Creo que hemos hecho un análisis completo. Estamos seguros que el gobierno también habrá hecho un análisis integral. Los trabajadores tenemos entendido por la prensa que tuvieron una reunión la semana pasada. Por ende, confiamos plenamente que el pragmatismo va a ser el que marque la pauta. Porque si bien, como digo, Navidad está a pocas semanas, pues la lista de Santa Claus no necesariamente es lo que se cumple. Ahora bien, ¿cuáles serían los resultados cuáles han sido los resultados hasta el momento? Bueno, usted nos menciona que recién van a tener su primera reunión el día de hoy. Sin embargo, hasta diciembre se ha mencionado también que se extenderán las negociaciones para fijar el salario básico unificado. Usted, dentro de su criterio, ¿cuánto cree que será el alza salarial para el 2019? No me atrevería a dar un valor. Creo que hay algunas cifras que estamos todavía tratando de comprender. Hemos solicitado de igual manera. Hace 15 días estábamos analizando, por ejemplo, ciertas cifras de crecimiento, y el presidente la semana pasada nos dio unas cifras
muy optimistas para cerrar este año. Entonces creemos que como no nos cuadran ese par de cifras, las unas de los entes oficiales, las otras emitidas por el presidente en la cadena nacional, pues lo que creemos más bien es ver cómo construir algo pragmático que sea de beneficio para todos los sectores. Confiamos que se llegue a acuerdos. Siempre estamos prestos a buscar acuerdos, pero acuerdos que estén orientados a la realidad y no solamente a las buenas intenciones. Sobre todo. Ahora bien, la reunión que mantendrán el día de hoy será también de todos los miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, también conjuntamente con el ministro. ¿Cómo lo ejecuta? En principio será de los 4 miembros principales del Consejo en el sector empleador, los 4 miembros del sector trabajador. Se solicitó al ministerio inclusive que no solamente se convoque a los titulares, sino también a los suplentes, para tener una discusión mucho más amplia, un diálogo completo. Obviamente están las autoridades del Estado. El concepto de la organización tripartita que tiene la Organización Internacional del Trabajo es muy válido. Sí. Es un diálogo tripartito en donde el gobierno usualmente y conceptualmente hace de moderador, porque el concepto es que los acuerdos se lleguen entre trabajadores y empleadores. Creemos que se va a respetar la institución jurídica, confiamos en que podamos llegar a algún acuerdo. Creo que hago un llamamiento más bien a ver cómo está creciendo, porque si nos vamos a basar, y como digo, el cuadro del IES es absolutamente decidor, que el sector público es el que está creciendo al doble de velocidad de lo que está creciendo el sector privado en afiliaciones al IES, pues estamos viendo que hay un estancamiento de economía, y más bien lo que debemos propender es a que la economía crezca para beneficio de los 15 millones de ecuatorianos y no solamente para quienes están vinculados al sector público. Muchísimas gracias, licenciado, por haber compartido con nosotros. Siempre esto es una expectativa de todos los ecuatorianos, no solo del sector público, sino también del privado, de todo el sector, de todos los ecuatorianos. Solo para concluir, yo quiero reconocer que hay un tema. La remuneración básica unificada, si bien afecta a un número determinado, porque es obligatorio elevarse a quienes están recibiendo el salario mínimo, pues no nos olvidemos que el impacto de la remuneración básica unificada también va direccionado a todo lo que son multas de tránsito, sanciones. Hay un sinnúmero de temas que se vinculan a la remuneración básica unificada que en términos generales tienen un efecto multiplicador generalizado hacia la economía. Entonces no es solamente el tema del salario y esta brecha de gente que lo recibe, sino toda la economía se ve directamente afectada por cualquier incremento. Por ende, la responsabilidad en cuanto se incremente es mucho más grande. Muchísimas gracias, muy amable, a usted por haber compartido esta mañana. El licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, miembro del Consejo Nacional de Trabajo y Salario, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.